Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa, La Mesa de Opinión. Hoy tendremos un programa especial sobre alianzas electorales, cómo se están reconfigurando los partidos políticos rumbo a las elecciones tanto de este año en Coahuila y en el Estado de México, como el próximo año a nivel nacional, la presidencia de la República y elecciones en distintos puntos del país. Hoy lamentablemente no nos acompaña ni Héctor Gil Müller ni Néstor, pero pues así tanto Gustavo como Guillermo tendrán más tiempo para discutir entre ellos y ni modo me pusieron aquí a mediar esta lucha de titanes. Oye, por eso nos pusimos separados, así, ¿no? Pero tú y yo nunca discutimos, Memo. No. Tenemos diferencias de opiniones. Pero además es... No, primero darle las gracias a don Víctor que nos invita a su programa. Fíjate que hay un documental de Fernando Fernán Gómez que se llama La Silla de Fernando. Esta es la Mesa de Víctor. Ándale, la Mesa de Víctor. Ya hay que cambiarle el nombre, por favor. De ninguna manera. Ya no va a ser la Mesa de Opinión, va a ser la Mesa de Víctor. Y ponle así un sticker para que se note. Oye, y eso de que vamos a tener más tiempo, pues es relativo, porque realmente el que consume siempre... Los primeros 15 minutos del programa es el doctor. Adelante, por favor. No, inicie su programa, doctor. Yo solo hablé un minuto y medio. Pero ahora para que se les quite. Sí te contuviste, la verdad. Normalmente hablas más. No, pues yo creo que tenemos que empezar a fijar este punto. O sea, hasta hace un mes en México teníamos como dos grandes bloques de alianzas. Uno integrado por Morena, por PT, por el Verde Ecologista, obviamente en lo legislativo por lo que quedó del Partido Encuentro Social, que si bien ya está disuelto, pues sí tiene una bancada. Por el otro lado, PRI, PAN, PRD y un movimiento ciudadano que si bien no está formalmente en alianza con ellos, a veces en lo legislativo se suma para hacer este contrapeso. Entonces, digamos, teníamos más o menos un escenario cierto, pero a partir de un quiebre que hizo el PRI, pues ya no resulta tan claro y desbalanceó todo, tanto a nivel federal y obviamente con implicaciones en lo local, en Coahuila y en el Estado de México sobre todo. Entonces ahora hablamos del primor, o sea, es decir, cómo el PRI pasa de una de las grandes alianzas a otra, cómo hay coqueteos para integrar en esta alianza a Movimiento Ciudadano, pero también la cuestión del PRI es complicada. O sea, ¿por qué? Porque parece ser que el primor es una estrategia de la cúpula, o sea, de Alito. ¿Quién decía eso de la cúpula? ¿Dónde quedó Jericó? de Alito, de Rubén, pero no necesariamente de la base, o sea, de la militancia de ese partido. Entonces, pues hay muchas lecturas, muchas implicaciones. Esto puede cambiar o no el hecho de que los partidos vayan en alianza en Coahuila y podría o no tener implicaciones en la competitividad electoral de las diferentes opciones que vamos a tener en la elección ya en puerta. Muchos escenarios que analizar sobre el tema de las alianzas. Primero el tema legislativo, el tema de la elección federal del 24, que lo platicamos ahorita fuera del aire, el tema de la elección de Coahuila, conviene o no conviene, lo dices ahorita. ¿Quién sale beneficiado, perjudicado después de todo este embrollo de haber roto la alianza de Va por México, que fue Alito Moreno y fue la cúpula del PRI con Rubén Moreira?
¿sí? Y que al final no se logró, o sea, rompiste la Alianza Va por México, no lograste que se aprobara que se incrementara el tiempo del ejército en las calles, y ya quedaste quemado. Alito quedó muy perjudicado después de esto, y la cúpula del PRI. El PRI quedó totalmente dividido, lo vimos en la votación del Senado, unos votando a favor, otros votando en contra, algunos gobernadores diciendo, nosotros necesitamos que se apruebe esta iniciativa, otros no. Pero sale mucha gente muy raspada después de todo este proceso de un mes. ¿Cómo cambió todo en un mes? No, y cómo hay contrapesos, o sea, dentro del propio PRI, o sea, Osorio Chong, literalmente mostró fuerza, operando, o sea, operando en el Senado para evitar que pasara. O sea, es decir, uno de los actores clave en todo este proceso fue precisamente Osorio Chong, o sea, y cómo le hace un vacío en el Senado a Alito. Muestra más debilidad a Alejandro Moreno, ¿no? Ya muestra su peso real, ahora sí. Sí, pero, digo, la verdad es de que la posición de Alito Moreno, decías ahorita que quedó muy desgastada después de este proceso, pues viene desgastada con todos los escándalos de corrupción y de presunta corrupción, porque pues, al final no se le ha comprobado nada, los procesos que se están siguiendo, pues, no sabemos en qué van a acabar, todo parece más bien una estrategia mediática, lo hemos comentado anteriormente, pero lo que sí es cierto es que pues lo que hemos visto en estos videos y en las declaraciones, en los audios, pues es un escándalo y eso ya deja muy mal parado al dirigente del PRI, y creo que al final eso es lo que termina por convencerlo de que es mejor hacer una alianza o inclinarse hacia lo que interesa a Morena. Pero es cierto lo que comentan de que cambia todo el panorama en apenas unos días. Durante 3-4 programas hemos estado comentando o estuvimos comentando sobre el futuro de la elección de la presidencia en el 24, pero también de la elección local aquí en el 23, con el tema de las alianzas. Y habíamos comentado que pues la única forma en que la oposición pudiera ganar la elección de presidencia es con una alianza, porque de otra manera no existe posibilidad alguna. Y hablábamos, justo lo que comentabas, Víctor, de lo necesario que resultaba también Movimiento Ciudadano en esta alianza. Pero al final, esta alianza era construida principalmente con los intereses de Acción Nacional y del PRI. Y con este movimiento, pues cambia el panorama. Yo no veo pues forma de que pueda ser competitiva la oposición si no es a través de esta alianza. Pero me parece muy interesante también analizar el tema local, porque pues el 24 todavía está muy lejos, falta año y medio, pero pues es mucho tiempo en términos electorales, y lo que ya está inmediato es la elección de gobernador. Y estas declaraciones, estas posturas que se dieron a nivel nacional, que no necesariamente obedece a los intereses locales, pues sí tiene una repercusión muy importante en los partidos. Aquí me parece claro en el tema local que el PAN está urgido y está desesperado por mantener esa alianza y está tratando de convencer a la dirigencia nacional de que haga una división entre los intereses nacionales y locales. Y lo declaró Marco Cortés en el informe del gobernador del Estado de México. Dijo, nosotros vamos a buscar las alianzas con los liderazgos estatales. Yo creo que es un llamado a lo que y es interesante ahí también ver la postura del PRI. Yo vi una declaración en un medio en donde Rigo Fuentes, el todavía presidente del PRI, oye, todavía hace 2 años se iba a ir y sigue al frente. Pues ya se tardaron bastante, mucho en quitarlo, no pues sabemos sí, por qué. Pero, pues, por el bien del PRI, insisto, yo creo que tendría que irse ya. Sí, pero ese es otro tema. Sí. El punto es que ha declarado que solamente con la alianza el PRI puede ganar la gobernatura. Yo no sé cómo vean esto ustedes, cuál es la posición del partido del poder del PRI respecto a la elección del 23 y qué tanto le afecta al PRI la alianza. O sea, pues yo creo que le faltó hablar con el gobernador del estado, que el gobernador del estado hace menos de 2 meses mandó ahí mensajes, sabemos por qué canales, de que la alianza no era necesaria y que si se ponía muy tensa la negociación con el PAN, no era necesario y que el PRI podía ganar perfectamente solo. Alejandro Moreno lo dijo a nivel nacional hace 2 semanas. El único partido que puede ganar una gobernatura solo el próximo año es el PRI, se refería a Coahuila. Yo creo que Rigo está un poquito equivocado. Bueno, ha estado equivocado toda su vida. Yo creo que el principal afectado, no sé cómo lo veas, Víctor, es el PAN,
que lo hemos comentado también, está incluso con el riesgo de perder el registro local. Sí. Yo lo veo de esta manera. O sea, el PRI sin duda puede ganar solo la elección. Obviamente teniendo como candidato a Manolo Jiménez. Si no tuviera como candidato a Manolo Jiménez, el escenario cambia. O sea, es decir, no necesariamente un PRI solo con cualquier candidato gana. O sea, la fórmula PRI con Manolo puede garantizar el triunfo. Y esta es, digamos, la palabra clave. O sea, ahorita en este escenario ganaría Manolo, incluso el PRI yendo solo. La gran cuestión es, pues todavía falta una campaña por venir. Una alianza así yo creo que no estorba. O sea, es decir, sumar al PAN y sumar los votos que puede representar el PAN, quizá no sean muchos, pero a final de cuentas en una elección que a lo mejor puede cerrarse algo, te ayuda a mantener un margen cómodo para ganar y para maniobrar. Obviamente, si no hay alianzas, hay grandes perdedores, ya lo decías. La verdad es que el PAN no tendría nada que hacer. Y yo lo comentaba en el programa pasado. O sea, si el PAN va solo, es previsible que vaya también solo en el Estado de México. Y si va solo en el Estado de México, su candidato allá va a ser Enrique Vargas. Entonces, acá le va a tocar mujer y como tú dices, puede ser que ni alcance el 3% aquí y perdería el registro, lo cual sería sumamente vergonzoso. Bueno, porque muchos votantes se irían para evitar que llegara Morena. Además, ahí sí hay que comentar que perder el registro local implica que no les den dinero local, prerrogativas locales, ¿no? Sí, no pierde podrían seguir compitiendo. Sí, como movimiento ciudadano que no tiene registro así es. Local. A ver, el punto es muy bueno el que tocas, doctor. El PAN ha querido estirar mucho la cuerda sobre esta posible alianza. Al PRI no les gusta tener una alianza, a Manolo menos. Manolo va a decir, claro que lo declaró en una entrevista conmigo, hay que trabajar en unidad, hay que trabajar en equipo, las alianzas son el futuro de los gobiernos a nivel mundial. Pero aquí el principal perjudicado de no ir en la alianza es el PAN. Y yo creo que ha habido mensajes ahí por los diferentes medios que tienen de comunicación de que el PAN ya ahorita está urgido por la alianza, lo comentabas tú al principio, de la alianza en Coahuila. El PAN, si se da este escenario que platicas de Enrique Vargas en el Estado de México, que tengan que lanzar una mujer aquí en Coahuila, a ver, la pérdida del registro va a ser automática. Vemos lo que pasó en Saltillo en la elección pasada de alcalde, en Torreón, allá con Román. El voto del PAN no es un voto de estructura, es un voto antigobierno. ¿Sí? Se fue anti el gobierno federal, se fueron con Román Cepeda y se fueron con Chema Fraustro. Va a pasar lo mismo en la gobernatura. Lanzas a una persona por llenar el espacio, no van a votar por ella. El voto del PAN no es un voto tonto. Es un voto consciente, es un voto pensante. ¿Y los demás sí? El voto de estructura es un voto comprado, y es un voto racional. Hay muchos estudios al respecto. Racional. Es un voto racional. Pero sí, el principal perjudicado de no ir en alianza aquí en el Estado de Coahuila sería el PAN, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y al PRI no le caería mal una alianza. Oye, esto que comentas de lo que comentó el candidato del PRI, Manolo Jiménez, en el programa, de que el futuro de los gobiernos pues, son las alianzas. Vamos, lo hemos visto efectivamente en países del mundo. El aspirante, ¿no? Candidato. El aspirante, bueno, sí. El candidato. Pues sí, el aspirante ya será candidato por ahí del mes de febrero o marzo, ¿no? El siguiente año. Después de un proceso interno. Pero sí, definitivamente, y en este libro de Cómo mueren las democracias, también se comenta sobre las alianzas para poder hacer frente a gobiernos populistas que han estado surgiendo pues, no solamente en América Latina, sino en todas partes del mundo. Entonces, a mí me sorprende la verdad por eso, porque los procesos que hemos visto a nivel mundial de cómo han surgido este tipo de gobiernos populistas y cómo es que se han empezado a hacer alianzas de partidos que en otro momento parecería imposible que se unieran por sus ideales, por su filosofía, y que lo hacen justo para defender ciertos principios democráticos. Me sorprende la posición que ha tenido el PRI en este proceso de aliarse a Morena, porque tiene otras implicaciones.
lo comentábamos también antes y ya vi también una publicación, una nota periodística en donde justamente se hablaba de la posibilidad de empezar a analizar ya desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Morena, analizar qué va a pasar con la reforma electoral ya con el apoyo del PRI. O sea, el mismo PRI ya comentó que se abre una puerta para analizar la reforma electoral. Entonces, el panorama que estamos por ver en el país con esta alianza de facto entre Morena y PRI, me parece que puede ser incluso muy riesgosa para ciertos procesos que estamos llevando en el país y que tienen que ver con mantener nuestra calidad de la democracia. A ver, yo quiero poner sobre la mesa una premisa. En tu mesa puedes poner lo que quieras, doctor. No, Por favor. Es de ustedes, yo solo estoy aquí para mediar. Okay. Mira, yo aquí está claro que pues, el invitado soy yo, ¿no? Aquí sí, Si no, que vean la cámara. si me apoyan abriendo la toma, pones la cámara, Si pueden enfocar a Gustavo. y está claro que el invitado soy yo. Dexter le vale gorro. Ahí está, mira. Está tan claro que Gustavo es el invitado. Yo soy el porque invitado. Ni siquiera cuando da instrucciones Exacto. se la respetan. No, quiero partir de una premisa, y es que el PRI también necesita las alianzas. No las necesita en Coahuila, eso es cierto, pero las necesita con urgencia en el Estado de México. Ah, yo pensé que ibas a decir que las necesitaba para salvar el pellejo de Alito Moreno. No. Sí. No, de hecho, creo que está destruyendo las alianzas Sí, para salvar el pellejo Sí, de Alito Moreno. Y las necesita, evidentemente, para el 2024. ¿Por qué las necesita en el Estado de México? Porque ningún partido de oposición, que no sea Morena, solo gana en el Estado de México. Sí, el PAN podrá decir que Enrique Vargas es competitivo, pero no gana la elección. Una candidata de Alejandra del Moral, o Ana Lili Herrera, en el Estado de México por el PRI, tiene estructura y a lo mejor el apoyo del gobierno del Estado, pero no gana sola la elección. Dicho de otra manera, el PAN y el PRI se necesitan para ser competitivos. Y ojo, no para ganar, para ser competitivos, porque incluso yendo en alianza pueden perder, y pueden perder por más de 10 puntos o 15 puntos. Estamos hablando del Estado de México. Del Estado de México. Y a nivel federal, en las elecciones del 2024, todas las encuestas señalan a un Morena cerca o incluso por arriba del 50% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la oposición unida en completo podría empezar a tener un escenario en donde se cierre esa brecha o se le dé vuelta. Entonces, no ir en alianza puede significar un suicidio. O sea, yo sí lo sostengo. Si el PRI va solo en el 2024, es muy probable que los que sí vayan en alianza queden en segundo y ellos en tercero o en cuarto, sobre todo si, por ejemplo, Movimiento Ciudadano lleva un candidato por separado, se iría hasta cuarta fuerza electoral. Porque ¿a quién lanzas de candidatos? ¿A quién puede ser presentable? Pero es que ese es el punto, incluso en la alianza, Víctor. O sea, PRI, PAN y los no que hay quieras candidatos. sumar, ¿a quién lanzas? O sea, que sea A la federal, estamos competitivo. hablando Sí, de federal. Sí. Ricardo Anaya. No. Sí, o sea, que sea... Margarita Zavala ya requemada. Resulta que lo que más se está hablando de la alianza es Lili Telles, es la que más cara está dando. No, o sea, y es impresentable. Pero o sea, es decir, es gritona, sí, pero no trae sustancia. Damián Cepeda. Un perfil que me parece muy interesante es de la Madrid, pero me parece que no tiene posibilidad con los grupos que están en el poder dentro del partido. A mí me gustaría regresar al tema de las alianzas y quién pierde, quién gana. Y el tema que quiero poner aquí en la mesa de Víctor es, ¿por qué cambiar el modelo? ¿A qué me refiero? Hemos conocido por mucho tiempo el modelo de la dispersión del voto para ganar elecciones. Logra que se disperse el voto de la oposición
y así ganas una elección. Y ahora resulta que estamos cambiando el modelo a un modelo de aliancista donde vamos a hacer la alianza para obtener el voto y que no se disperse, o vamos a hacer una mezcla de los dos modelos. No, pero es que, o sea, son dos estrategias que están en contra. Yo no creo que esté cambiando el modelo, sino que Obrador precisamente está apostando a dispersar, metiendo con Alito toda la discordia en el PRI, precisamente porque no le conviene el otro esquema. A nivel nacional estamos dispersando, ¿sí? Rompiendo alianzas. A nivel local, ¿por qué no? ¿Por qué no ir mejor por la dispersión del voto? ¿Para qué decirle al PAN, vente con nosotros? Mejor lanza tu candidato, llévate un voto, un 3, 4, 5%, Movimiento lanza tu candidato, Independiente lanzan 2 candidatos. No, pero es que tiene que ver, o sea, tiene que ver con quién es el candidato que tienes al frente. O sea, por ejemplo, yo creo que la dispersión serviría de muy poco con un Ricardo Mejía Verdeja como candidato. A lo mejor te ayudaría si Luis Fernando Salazar fuera el candidato, sí le puedes, o sea, sí puede atraer algo de voto panista y entonces tener un candidato panista te sirve para neutralizar, pero no en todos los casos, o sea, te dan las combinaciones, creo yo. Sí, o con una Esther Quintana de candidata. No, pues ahí no, pero ahí te va, nada. Hablando de dispersión del voto, y tiene que ver con alianzas. Ya lo hemos platicado aquí en ocasiones anteriores. Evaristo Lenin Pérez. Conviene que vaya por separado, conviene que vaya en alianza con Morena. ¿A quién le conviene y a quién le perjudica? Pues yo ahí pienso que le conviene al PRI que vaya por separado, porque es un voto, me parece, lo hemos visto también en la alianza que hicieron, no en papel, sino de facto en el anterior proceso. Es un voto pues que se iría a Morena, pues, o que le interesa a Morena, que si va solo, no se va a ir ese voto al PRI, no se va a ir a Morena, es un voto que ya tiene cautivo UDC y que va a permanecer con UDC. O sea, es un voto de estructura. Es un voto de estructura del partido. Entonces, si va solo, pues es un voto que tiene UDC y que no va a tener los demás. Si hace una alianza con Morena, pues ese voto sí se lo lleva a Morena. Entonces yo creo que al PRI sí le conviene que vaya UDC solo. Digo, complementando un poco, o sea, sí tenemos el escenario contrafáctico. Es decir, en las elecciones pasadas, sí, UDC fue en una alianza de facto, o sea, no en una alianza real, pero cuadros de UDC terminaron siendo candidatos de Morena. Y terminaron siendo alcaldes y terminaron siendo diputados. Entonces vemos cómo, o sea, esta franja del norte, o sea, la región carbonífera, Piedras Acuña, entre otros municipios, en realidad se fortalecieron o UDC sí le sumó a Morena. Obviamente, en ese escenario, el que UDC lance a un candidato distinto, le conviene al PRI. Lenin u otra persona, le conviene al PRI. Y vamos a analizar ahora, ¿le conviene a Lenin como partido de su papá ir en alianza o no le conviene ir en alianza? Desde mi punto de vista, no le conviene ir en alianza. Yo pienso que pensando en la permanencia de su partido, creo que le conviene ir solo. Y lo vimos en el pasado. O sea, al final una alianza de UDC con Morena, el voto pues se lo va a llevar Morena, o sea, se lo va a comer el partido grande, el partido que más pues tiene más atracción del votante. Y al final el riesgo es de que no alcance el registro. En cambio, si va solo, creo que puede lograr mantener el registro por sí solo, con esta fuerza electoral que tienen en el norte. Sí, yo creo que hay dos aspectos a considerar. El más importante ya lo mencionaba Gustavo. O sea, es decir, si vas durante mucho tiempo en alianza, o sea, tiende a haber como una especie de mimetización. O sea, el votante ya no necesariamente distingue la frontera entre UDC y Morena. Y es lo que le ha pasado, por ejemplo, al PT o lo que le pasó al propio Encuentro Social. O sea, es decir, pues si en realidad todos estamos en este proyecto de la Cuarta Transformación, ¿por qué no ir por Morena? Sí, es lo mismo. Y entonces dejar como un lado esta marca que es un poco más pequeña, ¿no? O bueno, mucho más pequeña. Pero el otro también es pues que se negocia, o sea, es decir, a final de cuentas, Lenin Pérez, como un actor político, pues hace negociaciones.
tanto con gente de Morena, tanto con gente del PRI, digo, en la pasada elección con los del PAN. Entonces, a final de cuentas puede ganar distintas cosas, por ejemplo, diputaciones, etcétera, que pues le podría interesar cualquier tipo de negociación, porque en realidad es una negociación que puede tener abierta con al menos las dos principales como fuerzas políticas del Estado. Digo, también con las demás, pero es irrelevante que vaya con las demás. Nada más hay posibilidad tanto de PRI como de Morena. Oye, pero es grande la apuesta de Evaristo Lenin Pérez. No es una apuesta chiquita. Está apostando el registro de su partido. Se la está jugando. O sea, ¿y qué incentivo tendría Evaristo Lenin para ir, por ejemplo, qué le tiene que ofrecer Morena para ir en alianza con Morena? Ahorita hablamos de las negociaciones. ¿Qué le tendría que ofrecer? ¿Dinero? ¿Le tendría que ofrecer candidaturas en el 24? Diputaciones, senadurías, alcaldías, con el riesgo de que le cumplan, que muchas veces no le han cumplido Evaristo Lenin en sus... Es que yo, objetivamente, la verdad, yo no veo la utilidad en términos... Mira, dinero no le falta. ¿Sí? Sí, no, yo no le veo la utilidad de ir con Morena. Y el ejemplo es, o la muestra es, lo que sucedió en la elección pasada. Sí tiene personajes de UDC que llegaron a convertirse en alcaldes, por ejemplo, pero llegaron con la marca de Morena. Y me parece que eso le ha representado una complicación en la operación con los propios alcaldes de Morena, pero que provienen de UDC. Entonces, eso, sí, la militancia... ya no tiene todos los hilos. No, y además el militante de UDC es muy celoso. Sí. Digo, a ver, pues nada más el ejemplo. O sea, quizá no el de Acuña, pero el de Musquiz, o sea, es un claro ejemplo de alguien que era de la canasta de UDC y que hoy parece ser más de la canasta de Morena que de UDC. La diputada... ¿cómo se llama la diputada de Yolanda? No recuerdo el apellido, pues una diputada también que proviene de las filas de UDC, y algunas decisiones que parecieran que pues ya no está dentro del control de UDC. O sea, le han salido caras las últimas alianzas a Evaristo. Me parece que para UDC, para mantener, para seguir siendo el partido local más antiguo de todo México, o sea, que no ha perdido el registro, que permanece, me parece que tendría que ir solo, es lo que le conviene. Sí, y lo que está poniendo en juego Evaristo no solamente es el registro, es en el año 2024 hay elecciones de alcaldes en todo Coahuila. Si pierde el registro, perdería la posibilidad de postular candidatos, o posibles alianzas federales, aunque es partido local. Y ahí yo creo que hay que poner un punto sobre la mesa. O sea, la gran fuerza de UDC, o sea, la histórica, no está en ganar escaños para la Cámara local. Obviamente, pues nunca ha ganado un escaño por sí solo, sino a través de otros partidos para la federal, o sea, como en el caso de Brígido con el PT. Pero también acá, que ella no está en UDC, sí, tanto. Exacto. O sea, acá lo importante es que la fuerza, la base social que construyó UDC fue a partir de alcaldías. O sea, alcaldías como Acuña, como Allende, como Sabinas, como Musquiz, o sea, en distintos momentos que ha ganado en el norte del estado, 5 manantiales y región carbonífera, y esos son los que le ha permitido hacer una base social. O sea, creo que a veces uno no debe olvidar como esta esencia de qué es lo que el modelo que ha sido exitoso a lo largo del tiempo, y sí, a lo mejor no poner en riesgo esa parte. Yo preguntabas que qué gana UDC, y habrá que preguntarse qué ganan los demás también. Yo creo que Morena pues, también está tratando de convencer a UDC para que se alíe con ellos. Pues, a mí me parece que la única forma o lo que podría ofrecerle Morena a UDC pues, es la candidatura y que Lenin sea el candidato, y de esa manera sería Morena muy competitivo con esta alianza con UDC, pero pues eso es imposible. O sea, yo creo que sí podría haber negociaciones, pero tendrían que ser como muy complicadas y atendiendo a muchos puntos. O sea, por ejemplo, posiciones en el gabinete.
4 o 5 secretarías, algo que no necesariamente vemos en el país y algo que, por cierto, Morena no está acostumbrado. O sea, por ejemplo, imagínense un Lenin garantizándole la Secretaría de Gobierno o algo similar. Esa sería una buena negociación. O sea, es decir, justo al revés de lo que hicieron con los gobiernos municipales, ¿no? En donde UDC le aseguró los espacios a Morena. Exacto. A ver, el punto es, creo que lo único que pudiera convencer a Lenin de ir en una alianza completamente sin tanto apretujado con Morena es que le dieran la candidatura a gobernador. Aquí la pregunta es, ¿cuándo se le abriría una posibilidad a Lenin de ser candidato a gobernador por Morena? Creo que la única opción es que no sea Ricardo Mejía Verdeja el candidato, que es el candidato al presidente, todos lo sabemos. Si Ricardo no es por competitividad, por encuestas o algo, ahí se le abre una pequeña posibilidad a Evaristo. ¿Por qué? Porque Luis Fernando viene de extracciones panistas, aunque tiene también Ricardo. Guadiana no está tan muy bien posicionado ahorita con el presidente y en el Senado está parado con Monreal. A lo mejor ahí diría el presidente, pues vamos a dársela a Evaristo, que conozco que su papá fue líder del sindicato de la UNAM. Evaristo está bien visto por la presidencia, es bien visto por Ricardo Mejía Verdeja. Pues a lo mejor podría ser un candidato que sí lograría que Luis Fernando, Armando y Mejía apoyaran a Evaristo, y como tú lo dices, Gustavo, raro que estemos en coincidencia. Creo ya que tenemos varios programas coincidiendo. Vamos a perder público, pero yo creo que sería un candidato muy competitivo. Evaristo Lenin como candidato de la alianza Morena UDC, y como solo candidato de UDC asegura el registro, pero te apuesto lo que quieras, o sea, nada más con el control que tiene en Acuña, el voto de Musquiz, que sí tendría que trabajar Tania, y anda bien, anda además, ahí. Es que además la narrativa que podría tener el candidato, o sea, que podría tener Lenin, o sea, es una narrativa muy, muy fácil para él de congruencia y de permanencia en la oposición, claro, ¿no? Desde 20 y tantos años. Es el único de todos los de Morena que tiene 20 años en la oposición. Así es. Pero bueno, se antoja muy difícil esa posibilidad. Yo creo que sí, o sea, la cuestión, o sea, digo, más allá de si es competitivo o no, o sea, donde coincido, ahí el problema es, pues, cómo convencer a estos tres personas, o sea, no a uno. A tres, o sea, como Mejía, como Luis Fernando, como Guadiana. O sea, digo, al menos Luis Fernando y Guadiana llevan años literalmente buscándolo. O sea, es decir, ¿cómo le dices a una persona? Pues hazte un lado en el sueño que has tratado de construir, digo, con éxito o sin éxito, digo, más sin éxito hasta el momento. Tendrían que caérsele las candidaturas a Ricardo Mejía Verdeja, a Luis Fernando Salazar. Sí, tendría que haber una determinación de actos anticipados de campaña. Y a ver, ¿qué puede pasar, Justo eso iba, porque ya el estado está tapizado de espectaculares de ambos por todos lados. Y las redes sociales. Y seguramente los otros partidos, los otros actores lo están documentando. Sí. Oye, vamos a recordar al dilema del prisionero. No vino Héctor Gil y sus frases, vamos a sacar algo económico, el dilema del prisionero. ¿Cuál es la mejor derrota que les convendría a todos? Sí, a lo mejor Evaristo Lenin es el dilema del prisionero. O sea, Ricardo Mejía Verdeja, si no es él, ¿apoyaría a Luis Fernando o a Armando Guadiana? No creo. No creo. ¿Armando Guadiana apoyaría a Ricardo Mejía Verdeja? No creo. Luis Fernando tampoco. O sea, en un esquema de no van a poder ser ninguno de ustedes tres por actos anticipados de campaña, por falta de competitividad, por lo que quieras, pues a lo mejor el dilema del prisionero y el mejor resultado para los tres es Evaristo. Aunque Armando Guadiana, digo, no es que no haya hecho nada, pero digo, están más emproblemados Mejía Verdeja y Luis Fernando, o sea, por actos anticipados de campaña. Sí. O sea, ¿qué es lo que se le puede configurar a Guadiana? Sus conciertos, si se dieron en el marco de su informe. O sea, es decir, ahí la frontera está como, a mí me parece extraña, pero yo creo que Armando Guadiana sí se ha cuidado más. Sí, a ver, yo creo que no está haciendo nada. Y en ese no hacer nada... Está haciendo todo. Pues sí, porque no se pone en riesgo, ¿no? Sí, el único que no ha hecho actos anticipados de campaña el día de hoy, lo podemos decir abiertamente, más allá de las estrategias legales, es Armando Guadiana Tijerina. Luis Fernando ya se adelantó, ya hace bastante, Ricardo Mejía también. Bueno, Evaristo tampoco ha hecho actos anticipados de campaña.
Es más, incluso Reyes Flores, o sea, que ya ni siquiera está... A ver, estamos en un programa serio, doctor. No. O sea, lo que voy es que ya no tiene posibilidad alguna, pero incluso él... ¿Sigue siendo el delegado? Configurado algún acto anticipado de campaña. ¿Fue? Cuando ¿No iba a ser Samir? Iba a ser Samir. No iba a entrar Samir. Oye, ¿qué pasó con Shamir? Sí, es cierto. Hay que hablar de esos, de las nuevas incorporaciones al equipo de... ¿Vieron que Mario Cepeda se volvió a reunir con Shamir? En un café en Torreón. Fue en un café. Sí, ahí andan queriendo convencer. Se están tejiendo las alianzas, pero el PRI está mostrando su poder de cocción abajo porque no le están pudiendo quitar integrantes. Y yo creo que Shamir está ahí sufriendo el haber tomado una decisión cuando le estaban poniendo todo el camino en rosita. Se tomó la decisión. Son apuestas en la vida que uno toma. ¿Sí? En el escenario del 2005, yo recuerdo perfectamente, el candidato oficial era Javier Guerrero García. Sí, pero el candidato de la gente era Humberto Moreira. El candidato de la gente. Sí, el candidato de la gente. Y luego fue el gobierno de la gente, es que así se lo conocía. Y acuérdense que había otros candidatos, Alejandro Gutiérrez, Javier. El robo a la gente. El robo a la gente. Era Javier Guerrero, Alejandro Gutiérrez, era Chumaría Ramón, en la interna del PRI. Y Heriberto. Heriberto. No sé claro. El que quedó en último lugar, pero era un Heriberto de Torreón. Salas, sí. Salas. ¿Y qué tuvo que hacer la gente? Pues jugar. Yo decido, voy con Javier, yo voy con Alejandro, yo voy con Humberto. Tomaron decisiones. Shamir tomó una decisión ya, le apostó al proyecto de... Miguel Riquelme tomó una decisión. Miguel Riquelme tomó una decisión, estaba en un grupo, se movió, saltó a tiempo. Mejía Verdeja tomó también otra decisión. Se quedó en el grupo. Luis Efrén Ríos Vega. No, se salió. Se salió. Es un poco de historia política de aquel 2005, porque también era uno de los precandidatos, el entonces secretario de gobierno de Enrique Martínez. Sí, interesante. Vámonos, doctor, de tu programa. Bueno, pues esto ha sido todo en la mesa, pero las discusiones siguen en los distintos espacios. Nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche. Gustavo, un placer. Muchas gracias por la invitación a tu programa, Víctor. Y ya en otros, el siguiente programa me parece que sería bueno hablar de lo que comentábamos al último, de los actos anticipados de campaña. Ese me parece que va a ser el primer gran asunto que va a tener que resolver el órgano electoral. Yo creo que ya sí con deberemos. la nueva integración. Oye, ¿y no estaría mal invitar allá a Rodrigo Pacheco? Rodrigo Paredes. Paredes, el nuevo presidente del instituto, que venga aquí a la mesa a platicar a ver cuál va a ser la línea de trabajo. Sí, la verdad, lo poco que he hablado yo con él, está abierto para asistir a medios de comunicación. Sería una muy buena forma de conocer cómo van a trabajar respecto a ese tema, ¿no? Sí, ya con la nueva integración, ya totalmente renovado el consejo, pues este asunto va a ser interesante. Pero bueno, hay gente de experiencia, gente preparada, entonces pues seguramente saldrá todo bien. Muy bien. Pues, muchas gracias, muchas gracias. No a ti por invitarme a tu mesa. Sí, es un honor para mí poder compartir mesa con ustedes. En realidad es la mesa de Néstor o de Héctor, pero no pudieron acompañarnos el día de hoy. Esperemos en siguientes programas contar con ellos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.